A ver. Bueno, ¿arrancamos? Sí, Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Nicolás Espínola, yo soy secretario del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Les agradezco por participar en esta actividad. El observatorio es un órgano de monitoreo de la FACU, un espacio para difundir y promover derechos humanos, así que es muy importante que hoy estén presentes en este Salón Azul para poder escuchar la actividad que tenemos organizada, que la organizó la Comisión de Género en conjunto con el programa de género de la universidad, y las chicas acá que van a participar de la exposición, a las cuales les agradezco desde ya. Está presente el decano de la facultad, Francisco Marul, la secretaria de investigación, Lucía Colombato. Así que nada, le doy la palabra a Paola, que Paola es la coordinadora de la Comisión de Género del Observatorio. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos. bueno, muy buenas tardes. La verdad que es una alegría encontrarnos un día como hoy, en este tiempo que nos exige estar más unidas que nunca, a lucharnos, a acompañarnos y promover y difundir las conquistas que tanto nos ha costado lograr. Hoy quiero darle un especial agradecimiento a las compañeras del Foro Pampeano por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que estuvieron presentes en esta facultad y también en el contexto del Observatorio de Derechos Humanos por allá en el 2018, cuando todavía no teníamos ley, cuando había que hablar bajito y hablar del debate necesario acerca de la interrupción legal del embarazo. Lo logramos, es ley y hay que defenderla. Agradecerle a las compañeras del foro, pero también a las compañeras de las organizaciones sociales que tuvieron un papel fundamental en este monitoreo de la implementación de la ILE y la ILE en La Pampa, y que es un ejemplo de cómo con voluntad y conciencia de derechos y perspectiva de género pueden hacerse grandes cosas por la defensa de nuestros derechos. Así que no me queda más que presentarlas. Hoy como oradoras van a participar Pilar Galinde, que además de integrar el foro es parte de la red de profesionales por el derecho a decidir de La Pampa, Mónica Rodríguez, Mirta Fiorucci del Foro Pampeano por el aborto legal, compañeras de la militancia histórica por los derechos de las mujeres en nuestra provincia, Carolina Folber, que también nos acompaña el día de hoy del Foro Pampeano, y bueno, queda abierta también la participación de todas las integrantes que participaron del monitoreo en las localidades, en los territorios, y que conocen de primera mano lo que ha sido este proceso de implementación de la ley 2610. Muy bienvenidas y las escuchamos. Agradecemos ahora de palabras, agradecemos a la comunidad, agradecemos por los observatorios, agradecemos siempre a la universidad que ha sido una casa histórica en foro, y vamos a presentarles, permito esto, a compañeras que trabajaron en monitoreo en el territorio. Nosotras después también hicimos algún trabajo, pero ellas trabajaron, hicieron así. Entonces ustedes van a ver los resultados que ellas hicieron. Le mandamos un saludo a la compañera que nos está viendo, que forma parte del FTV, Territorios en Desarrollo, que compañera junto con Mita de esa organización. Acá, Carmen Samper, en representación de todas sus compañeras, ella es de la colectiva de la CCC, así que nosotras también les agradecemos. Ellas trabajaron en Santa Rosa, en todos sus establecimientos, en el hospital de Sumotas, en el Centro de Salud de Zona Norte. Están por representación de la colectiva feminista abolicionista, todas somos aldea. Aquí tenemos a las dos compañeras, Vanessa Wolfram y nuestra conocidísima María Servino. Y acá hay una compañera que le agradecemos mucho su presencia. Ella trabajó en dos localidades del sur de la provincia, Jacinto Aravez y San Martín. Así que realmente agradecerle todo su trabajo, y ella lo hizo solita allí. Realmente le agradecemos muchísimo, Rosy Bernal. Y bueno, esto que van a ver y escuchar es producto de ellas y de varias mujeres como ellas que enfrentaron este primer desafío del primer monitoreo social con la provincia de La Pampa sobre la implementación de la ley 27.610, año 2023. Muchas gracias. Después vamos a llamar. Cuando hay que preguntar sobre las organizaciones, les preguntan todo ello. Vamos a ver qué dijo.
Ahí van a ver el resto. Sí. Socorristas en red, general Pico. Socorristas en red damos información siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Acompañamos a mujeres y personas con posibilidad de gestar que han decidido interrumpir embarazos para que lo hagan de manera segura y cuidada. Eli de Realicó nos dice: en Santa Rosa conocí la lucha y a referentes del Foro Pampeano. He acompañado a personas que abortaron y me he vinculado con otras mujeres con la intención de informarnos y difundir derechos y conocer las vivencias y realidades de otras mujeres para asumir un rol social en esta lucha feminista sorora. La convocatoria me pareció una oportunidad de contacto real con la comunidad y para tener la posibilidad de interactuar con las instituciones a través del monitoreo. Ha sido una experiencia muy reconfortante. Soy Estrella, de Santa Isabel. Acepté participar de esta experiencia como un desafío propio, porque llegar con otras ideas y plantarse en la comunidad como feminista suele ser bastante difícil y consideré necesario realizar el monitoreo en la localidad. Con el monitoreo pudimos ver que hay cuestiones por mejorar en relación con la objeción de conciencia, que damos mucho ruido que esperamos nos traiga aires de cambio y que se sigan generando nuevas experiencias y oportunidades para seguir garantizando los derechos sexuales, reproductivos y de género. Rosana Elizabeth de Jacinto Arauz San Martín nos dice: como monitoreante y como docente sentía una deuda para conocer cómo se aplica la ley IBE en los centros de salud de la provincia y qué información tienen las personas de las localidades en relación con la IBE. Sufrí la estigmatización hacia las personas que defendíamos el derecho a decidir. Al realizar las encuestas encontré que muchos docentes no conocen la ley y desinforman a sus estudiantes. En el centro de salud local, las personas comprometidas con la intervención son pocas a la hora de aprender el proceso. Creo que hay que hacer un trabajo interdisciplinario entre salud y educación para revertir la ignorancia de la sociedad sobre la temática y para que el derecho a decidir se deje de poner en tela de juicio, se niegue o bastardee. Ana Laura de Adela nos dice: me sumé a participar del monitoreo para saber cómo responde el sistema de salud de la provincia, porque me interesa acercarme a la realidad de nuestras mujeres que desean atenderse allí. Me sumé a la propuesta del foro porque me interesaba poder seguir estando cerca de la problemática. Creo que llevar a cabo un monitoreo del funcionamiento del servicio de salud pública es muy importante para construir insumos para las políticas públicas y para ver las demandas de nuestras comunidades. UTELPA. Trabajamos en la agenda de la igualdad de oportunidades y la equidad de géneros y diversidades. Visibilizamos problemáticas en relación con el trabajo, los vínculos, las tareas de cuidado y la participación política desde un abordaje integral en red y colectivo. En relación con la IBE, articulamos en red con el Foro Pampeano. La compañera de UTELPA, Delma Arce, colaboró activamente en la realización del monitoreo social en la localidad de Macachín. CCC, Corriente Clasista Combativa. La CCC gestiona proyectos productivos y cuenta con un proyecto de promotoras en prevención de violencia de género que brinda asesoramiento y acompañamiento a víctimas de violencia, información sobre sí y diversos temas sociales. Como promotoras, nos fue muy útil y gratificante participar en este monitoreo, ya que la información que recibimos nos sirvió de aprendizaje y una hermosa experiencia, y estamos muy agradecidas de haber formado parte de este equipo.
Sumate. La agrupación Sumate tiene su enfoque principal en la defensa y expansión de los derechos estudiantiles, abogando por una universidad pública, gratuita, feminista, laica y cogobernada. Se dedica a concientizar sobre diversas problemáticas y promover actividades de integración feministas de la diversidad y medioambiental. FTB Miles, Territorios en Desarrollo Sustentable. FTB Miles es una agrupación política que tiene como objetivos promover la reflexión crítica sobre la realidad y la organización de la comunidad para llevar a cabo las transformaciones necesarias en pos de la justicia social. Gestionamos merenderos en barrios con un espacio de formación, un espacio de género con actualizaciones de violencia de géneros y un equipo de eso. Colectiva feminista evolucionista, todas somos Andrea. Abordamos problemáticas de género y trabajamos desde la prevención en los barrios porque somos promotoras territoriales. Integramos el Foro Pampeano, desde donde nos invitaron a participar del monitoreo social en una experiencia muy interesante para nosotras. Ustedes escucharon la voz grande de este tipo de trabajo, que es absolutamente necesaria y no está hoy con nosotros porque está trabajando con Maneli, comentar. Ella es la compañera que se ocupa de toda la crítica, los videos y todo lo que sería comunicación dentro del foro también, porque además se integra el área de comunicación de la campaña nacional por el derecho al aborto legal. Bueno, y si les parece bien, ya pasamos a presentar el monitoreo. Podemos pasar, estas son las realizables. Queremos decir cómo llegamos a este monitoreo. Este monitoreo es una de las acciones que nosotros queremos destacar en pro de los derechos humanos y del cumplimiento de las leyes. Lo queremos destacar especialmente en este momento, en que tantas dudas y tantas amenazas se ciernen sobre este derecho conquistado en el año 2020. Llegamos a esto porque en el año 2022 nosotras tuvimos una gran oportunidad. Una organización a nivel nacional, USA, nos plantea la posibilidad de presentar un proyecto ante Foque ante Foque Feminista, y que es una organización que coordina trabajos feministas en toda Latinoamérica y en el Caribe. Y bueno, presentamos ese proyecto. Tiene 3 partes ese proyecto. Esta es una de las partes, después les contaremos cuáles son las otras 2, pero esta es una de las partes y inmediatamente nos pusimos manos a la obra en tratar de saber de qué se trataba el monitoreo social. Porque nosotros siempre habíamos hecho monitoreo. Al principio, medio de los con el Ministerio de Salud en los años en que no se hablaba públicamente de aborto, no se quería tratar estos temas comprometiendo a las autoridades de salud, pero a partir del año 2018 fue fuerte la interrelación con el Ministerio. Tenemos una resolución por la cual cada 3 o 4 meses tenemos reuniones con el Ministerio desde el voto del monitoreo de salud, que hay varias de sus integrantes, con las autoridades. Y vamos monitoreando las acciones de la implementación de la ley. Primero, del protocolo del año 2018 y luego a partir de la aprobación de la ley en sí misma. Pero ya habían pasado 2 años y sentimos que nos faltaba algo. ¿Qué nos faltaba? Nosotros sabíamos lo que pensaban las autoridades, sabíamos lo que nos contaba la calle esporádicamente, sabía lo que incluíamos, sabía lo que nos contaban las compañeras profesionales, pero no sabíamos lo que pensaban las personas, y nos falta gente. Y entonces nos enteramos que era el monitoreo, nos presentamos y pudimos hacerlo. El objetivo de esta presentación es justamente mostrar estos resultados. Al primero que se presentamos fue al Ministerio de Salud, para seguir haciendo incidencia, vamos a contar algunas cositas que pasaron allí. También a las organizaciones sociales, pero además para difundir recomendaciones, tanto para los que son las autoridades y tienen la obligación de hacer una correcta, profunda y de calidad de implementación de la ley, sino también para ampliar
Nosotros pensamos que lo que les estamos presentando a ustedes es una foto al año 2023. Y nos parece importante, porque sabemos lo que pasó hasta el año en que tuvimos un Ministerio de Salud a nivel nacional que nos apoyaba y sostenía varias de las acciones que el programa necesita, entre ellas los insumos. Nos parece que esta foto tiene que transformarse en película, porque va a ser la manera en que a través de lo que nosotras intuimos, de lo que sabemos, pero lo que también nos va a decir las personas en los diferentes territorios, esté dándonos la temperatura exacta de la implementación. Bueno, la siguiente. ¿Qué es un monitoreo social? Eso es lo que tenemos que aprender. Es una herramienta de aprendizaje, ¿sí? Nosotros vamos a producir conocimiento, vamos a generar conocimientos, pero además vamos a hacer un seguimiento y control de cómo el Estado y los organismos que deben implementar la ley lo están haciendo realmente, porque ellos son los responsables de que ese derecho, si lo conquistamos, realmente se cumple y llega a las personas. Entonces es una herramienta donde empoderando, capacitando a las monitoreantes y a las organizaciones, podamos tener de mano directa esta posibilidad de saber lo que está pasando, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con la formación y con la información de las organizaciones sociales. ¿Qué aspiramos? A un día que nosotras seamos presidentes de las organizaciones sociales empoderadas y cada una de su territorio pueda hacer incidencia política en su propio territorio. La compañera de Araos en Araos, la de Macachín en Macachín, la compañera de Santa Rosa acá, es absolutamente diferente cuando se toma la temperatura del territorio. Por eso nos parecía muy interesante la promoción de este control ciudadano, que además tiene otro peso cuando los territorios, las personas que lo habitan, hacen presión para hacer avanzar una política pública. La siguiente. Bueno, esto es una línea de base, rápidamente. Después, si quieren, lo podemos profundizar o lo pasamos para que ustedes lo compartan. En la línea de base queríamos saber qué nos pasaba en la provincia. Bueno, la mortalidad global, la mortalidad específica, en el caso de la tasa propia de mortalidad de las mujeres, es la media para abajo. La provincia de La Pampa está de la mitad de ese promedio para abajo. O sea que eso es un buen indicador. Nadie quiere que se muera gente, pero tenemos que saber cómo trabajamos a nivel de la atención de la salud para saber cómo estamos. No estábamos mal por ese indicador, pero es un indicador muy duro, muy grueso, no nos sirve tanto. La siguiente. Pero lo tenemos que hacer. Bueno, esta es un indicador de la tasa de fecundidad. ¿Qué quiere decir? Se va a comparar la cantidad de mujeres respecto de la cantidad de nacimientos. Y eso nos va a dar una tasa de fecundidad que van a ser tres tasas: la tasa global de fecundidad, la tasa específica de fecundidad adolescente, y después dividen la fecundidad adolescente en dos partes: la fecundidad de 10 hasta los 14 años y después de 15 a los 19. Y siguiente. Y ahí viene lo lindo, el dibujito y los colores. ¿Por qué? Porque la tasa global es absolutamente horizontal. Quiere decir que la tasa global de fecundidad no ha variado, siempre es la misma. Pero ¿qué es lo que hace que se mantenga así? La tasa de fecundidad de las edades de 10 a 14 va en descenso, es más, total cero. La tasa de fecundidad respecto de los 15 a los 19 años va bajando, pero mucho más baja la tasa de fecundidad de embarazo de los 10 a los 14 años. Esa es una muestra de cómo ha ido descendiendo la fecundidad, o sea, los nacimientos nacidos de mujeres de esa edad. Este es un indicador que también nos va enseñando más si vamos bien o vamos cerrando. La siguiente. Bueno, los embarazos no intencionales es algo muy interesante. Son las diferentes edades, y nosotros vemos ahí que la provincia de La Pampa tiene de 10 a 19 años un porcentaje de 68% de embarazos no intencionales. Hay provincias que tienen 80, no estamos contentos con que haya 68, pero sabemos que eso es un buen indicador. No es un indicador bueno, es un buen indicador para que nosotros podamos, en esta película que vamos a hacer, ir
detectando si estamos haciendo las cosas bien en esas edades que realmente sabemos que una maternidad tan temprana es una maternidad realmente que obtura las posibilidades, no solo de elección, sino las posibilidades de estudio, de trabajo, de estar menos expuestas a situaciones de violencia. Después, ustedes van a ver que de 10 a 14 años hay un solo embarazo en el año 2021, ¿sí? Después van a ver que nacidos vivos entre 15 y 19, ya ahí se ingresa jóvenes de 15 a 19 años que hacen que ese embarazo intencional, que era de 68, o sea, un embarazo no intencional, o sea, no esperado, no buscado, baje el porcentaje para la edad entre 15 y 19 años. Y baja mucho más la relación con el embarazo no intencional cuando empiezan a incluirse edades superiores a los 20 años. Nosotros, la siguiente. Nosotros lo que estamos observando, y nos lo cuentan las encargadas del área de adolescencia, que cuando hacen seguimiento de embarazo adolescente, las personas que solicitan interrupciones siempre son, se las acompañan, por supuesto, hasta los 14 años solicitan con más frecuencia, y obviamente acceden a ello, que las adolescentes de 15 en adelante. Observan que cuando conocen sus derechos y saben que pueden continuarlo o interrumpirlo, las jóvenes de 15 en adelante deciden menos por la elección de la interrupción. No es que esté bien o mal, tendríamos que preguntarnos el por qué. Y ahí volvemos a la problemática compleja y multicausal del embarazo adolescente. Lo tomamos de un cuadro a nivel nacional del Ministerio de Salud de la Nación y nos dice, en relación a la población, ¿cuántos efectores que garantizan interrupción voluntaria ilegal del embarazo en relación a la población? No sé si se aclara. ¿Cuántos efectores garantizan en relación al número de habitantes de esa provincia? ¿Cuál es la última provincia? La Pampa es el que tiene la mayor relación de efectores dispuestos a realizar interrupciones en relación al número de habitantes, por supuesto, con capacidad de gestar de la provincia. La siguiente. Ese también es un indicador que nos parece propicio comentar con ustedes. Bueno, aquí teníamos que saber cómo trabajaba la línea. Y ustedes van a escuchar mucho hablar de la línea. ¿La línea cuál es? Es la línea de información y asesoramiento. Algunas quizás saben cuándo se creó en la pandemia, porque nosotros recién estábamos haciendo 2 años de monitoreo así cercano, pisando los talones en el Ministerio de Salud, cada 3 meses más o menos, y viene la pandemia. Y dijimos, catástrofe. Veníamos pidiendo una línea propia de la provincia. Existía el 0800, pero el 0800, está bien que exista a nivel nacional, siempre su contralor, pero terceriza, o sea, apoya más desde acá al Ministerio de Nación. El Ministerio de Nación no te va a atender a lo sumo si haces una denuncia, te devuelve la denuncia o la consulta, lo que sea, pero va a llamar al Ministerio Local para que se ocupe de esa persona que tiene una duda, que tiene una problemática, que sufrió violencia, que la maltrataron, que tiene un embarazo de alto riesgo, lo que fuere, la tiene que atender el Ministerio Local. Entonces nosotros dijimos, no tercericemos, necesitamos algo acá. ¿Por qué? Porque el que está en el Ministerio de Salud no conoce Zona Norte, no sabe quién trabaja, no conoce Macachín, no conoce a Bolsonaro. Vivimos entre nosotros. Entonces se creó esta línea. Esta no pudo ser de 3 números, es un número que no se lo olviden, entre que el número de la suegra tengan el número de la línea. Y bueno, 595-392, de cualquier lugar de la provincia, las personas pueden llamar. Y no es solamente para interrupción voluntaria ni ilegal del embarazo, es para consultar por métodos anticonceptivos, es por violencia de género, es en los casos de aquellas personas que necesitan estar acompañados porque consideran que necesitan un apoyo porque se sienten disidentes a nivel sexual,
las personas que sufren violencia, ya lo dije, las adolescentes, los adolescentes y cualquier persona que tenga una situación de salud mental aguda, también. ¿Por qué? Porque enseguida hacen la conexión para que sean atendidos. La línea atendió durante la pandemia, y ahí lo van a notar, se crean en agosto del 2020. Tuvo 61 consultas. Miren lo que pasó en el segundo año de la pandemia, 167. Y después baja. ¿Por qué? Porque ya te empiezan a abrir los centros de cercanía en la atención, ¿verdad? Pero de todos modos, esto se logra con una cero casi difusión. Una difusión que parecía ser cartero, que me llevaban a tu casa las cosas, ¿viste? Porque nosotros veníamos y preguntábamos acá en la universidad, que es lo que tenemos más cerca, ¿conocés la línea? ¿Conocés la línea? ¿Tenés un cartel de la línea? No, falta difusión, ¿sí? Y es una herramienta que a las 4 de la mañana le pasa a una persona, tiene una duda, está angustiada, llama. Las mayores consultas, el 34% era por IBL, el 25% por MAC, pero también, como ustedes ven, consultaban por terapia hormonal, consultaban por infecciones de transmisión genital, denunciaban, y eso es muy importante, denunciaban maltrato, negación de atención, de medicación, y también se tramita violencia, un 1%. La siguiente. Vamos a ver eso. Bueno, vamos a hacer el trabajo, chicos. Entonces, busquemos gente, busquemos víctimas. Varias de las víctimas ya las vieron, las conocieron. Son las organizaciones que cuando las fuimos a buscar nos dijeron que sí, pero enseguida. Y entonces empezamos a la capacitación. En la capacitación nos la dio FUSA, ¿sí? El 10 de diciembre del año 2022. Todas juntas. Y después seguimos la capacitación durante 3 o 4 meses antes de salir al territorio. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en las encuestas con las mujeres. Eso significa poder hablar con una mujer a la que no conoces. Se encuestaron 112 mujeres en las salas de espera, después que hubiesen sido atendidas, no antes. Cualquiera que fuese a pedir algún tipo de consulta en relación a los derechos sexuales y reproductivos. No tenía que hacer de aborto exclusivamente. Podría suceder que fuera alguien, y vamos a decir que hay un sesgo en esta investigación. ¿Por qué? Porque la compañera de Pico es socorrista. Entonces la compañera de Pico tenía mucho contacto y posibilidades. Ella fue la única que entrevistó telefónicamente y entrevistó a su lista de contactos. Así que está bárbaro. Esas 20 mujeres que hizo solita ella, las hizo dentro de ese perfil, dentro de su universo de personas. Todas las otras compañeras que hoy vimos una parte de ellas y otras allí, en sus voces, lo hicieron presencialmente, dialogaban, se sentaban con las personas, hablaban y tomaban la temperatura. Además de ellas había guías de observación del centro de salud, porque las paredes, el piso, la gente habla. Vos digas, sí, yo cumplo con la implementación de la ley, pero algo te dice que ahí no está pasando algo, o algo está mal. Y después tuvimos, sí, las entrevistas con los equipos de salud y las entrevistas con los decisores y decisoras políticos. Que eso significa que podía ser desde un jefe de un centro hasta directores del hospital. Y íbamos todas con las compañeras, íbamos, bueno, después ellas les contarán cómo se sintieron en esas entrevistas. Bueno, también hicimos con 2 organizaciones capacitaciones en métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque le va a preguntar, tiene que tener seguridad sobre lo que pregunta, conocer, ¿sí? Así que nos sirvió para que esas 2 organizaciones lo hicieran. Bueno, la siguiente. Seleccionamos las 10 localidades y gestionamos una disposición para poder entrar. ¿Por qué? Porque ya habíamos escuchado que en otros monitoreos no podían entrar. Algunos por razones ideológicas. Voy a mandar al frente. Chivilcoy no los dejó entrar a monitorear en el hospital, monitorear en la puerta o encontrarse en otro lado. Nosotros contamos con la disposición 190 del Ministerio de Salud, que avisó que íbamos a ir a todas esas localidades que después le vamos a mostrar,
y que teníamos que ser recibidos en todos los lugares. Después les contamos quién fue la única que no dejó grabar la entrevista, pero todos dejaron grabar las entrevistas. Las mujeres no, a las mujeres no se las grababa ni se las fotografiaba. Se hablaba con ellas. Sí se grababan las entrevistas con profesionales y con asesoras. Si hablo demasiado rápido, me desequilibran. Bueno, la siguiente. Seleccionamos las localidades y ahí en la provincia de La Pampa es una decisión discrecional, tiene 5 zonas sanitarias. La 1, 2 y 3 es todas las del este, 4 y 5 es el oeste. Nosotros dijimos, usemos eso, ya que está. Y los lugares que hicimos fue Realico, Pico, Macachín, Santa Rosa, Jacinto Arauz, San Martín, Roxibertinat, La Adela, Santa Isabel, Victorica y Hacha. Ustedes en el video no vieron a quién hablaba de Victorica y Hacha, porque las que fuimos a hacer Victorica y Hacha en el supercoche de Mirta fuimos nosotras dos, que lo pasamos poquito. Bueno, así esto es un cuadro que asusta, pero lo que quiere decir es que nosotros con estas localidades elegimos centros de salud. Esas 102 entrevistas provienen de los centros de salud que asisten al 68%, entre 68 y 69% de las mujeres de la provincia de La Pampa. O sea, fuimos a visitar los centros de salud que abarcan en su continente ese nivel de atención. El que te cuente cómo lo hace, te cuente lo que le pasa a un porcentaje bastante interesante de la población. Este cuadro, si quieren, lo van a ver después, cómo se distribuyeron los números de entrevistas en base a los números. La siguiente. ¿Quiénes eran las mujeres que vimos? Vamos, les contamos quiénes son y cómo eran. ¿Qué nos contaron de ellas? El 96%, 96% eran mujeres cis. La siguiente. El nivel de estudios entre la primaria y el secundario era un buen porcentaje de personas. No teníamos personas, casi todas habían tenido estudios, una sola persona no lo había tenido. La siguiente, también tuvimos universitarias y personas que hayan completado su estudio terciario asistidas en salud. Eso se da está bien, eso se tiene frecuentemente. Trabajo remunerado el 75%, eso no quiere decir trabajo en campo, quiere decir trabajo remunerado. La siguiente. Acuérdense que estábamos en la siguiente, la cantidad de hijos. Bueno, había un porcentaje interesante que no tenía hijos. Un 33% no había tenido hijos de ese número de mujeres que entrevistamos. Y después, según lo que muestra, entre 1 y 2 hijos llegan a completar casi un 40% entre esas dos unidades. La siguiente. La situación de pareja actual, en el momento que la entrevistamos, 47% vivía con una pareja estable conviviente y el 32% vivía con una pareja estable no conviviente. La siguiente. Los ingresos mensuales ya no los puedo sacar más. Porque si les digo que lo máximo que teníamos era más de 80.000, pero en realidad, en aquel momento, ¿qué significaba? Que un alto porcentaje de las personas, 55.000, llegaban en los ingresos a un ingreso que hoy estaría establecido como un ingreso mínimo. ¿Sí? La siguiente. Entre bajo y medio. Y ahora después nos pusimos a ver cómo era la calidad de atención y qué cosas tenés que ver en la calidad de atención. Por supuesto, desde la perspectiva de la usuaria, que es la que va a plantear la calidad. Porque si no le preguntamos a los profesionales, está todo fenómeno, casi todo fenómeno, sienten realmente que está todo fenómeno. Lo vamos a ver por las capacidades técnicas, por las capacidades comunicativas o de empatía, por la oportunidad, la calidad y la eficiencia en la atención. Y eso es difícil preguntárselo a una persona. Pero algunas preguntas hicimos relacionadas con este punto. La siguiente. Disculpame. El profesional respondió a todas tus preguntas.
Dijeron que sí, el 82% y a casi todas el 9%. No era tan malo el promedio. Esas personas sentían que les pasaba eso. No quiere decir que fueran correctamente respondidas, pero en la atención, en la interacción con el profesional, sentían que les contestaban las preguntas. Así es. ¿Alguna vez hiciste consultas sobre más? 84% sí habían hecho. Y otro porcentaje, no menor, decían que no porque les había dado vergüenza. Ahí ya notamos que todavía hay una estructura del modelo médico hegemónico que la persona permite, habilita mecánicamente las indicaciones, las opiniones, las acciones sobre su cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso también nos da una orientación cuando vamos a hacer una recomendación sobre la calidad de atención. La siguiente. ¿Cómo le resultó la información sobre temas de salud sexual? 64% dijo que era muy clara y comprensible y un 7% poco clara y comprensible. Un 11% que no quiso contestar. Y que fue poco clara y comprensible es un 7%. Tuvimos respuestas realmente a la salida de la consulta contundentes, de enojo, de decir y de comunicar lo mal que se hayan sentido atendidas, así que nosotros pudimos observar que haciendo un monitoreo empático, de confianza, tranquilo, las personas se vuelven y te dicen realmente lo que les pasó, e identifican qué tipo de preguntas y qué tipo de respuestas fueron inadecuadas. Generalmente las cargas están dadas sobre la manera en que les dieron los turnos, sobre la poca empatía que tuvo el profesional, sobre no haber conseguido con profesionales que asistieran el tipo de consulta que ellas querían, ¿sí? Y muchas de esas personas, o algunas de esas personas, decían que las trataban como automáticamente, ¿sí? Era, ¿para qué viniste? Y se atendía esa. Bueno, la siguiente. ¿Sabes si se puede? Y acá viene la que a mí me gusta. Me dice cosas de la provincia que he dicho. ¿Sabes si se puede acceder a métodos anticonceptivos en forma gratuita? El 97% de las personas dice que sí. Me gustaría saber qué contestan en otras zonas del país. Y esto es interesante, porque por ahí la calidad de atención del profesional podría llegar a ser deficiente. Vimos que el porcentaje no llegaba a ningún etapa, 90%. Pero sabían que allí encontraban el recurso al medicamento. Eso es una política pública, que en eso ténganlo en cuenta, porque esa política pública está en riesgo. No solo en el Perú, está en riesgo en todo el país. El DNU plantea, a través de una de las leyes que deroga, la competencia también con los laboratorios de producción nacional, especialmente los que producen difequitol en el sector. Eso es lo que les queremos decir. Fíjense cómo esta pregunta en Macachín, o en La Vela o en Santa Isabel tiene impacto en la conformación de un universo de pensamiento y de derechos. Ustedes están acá en la cátedra del Observatorio de Derechos Civiles. Bueno, la siguiente. ¿Sabes si las personas pueden elegir el método? Ahí baja. Hay un porcentaje, vuelve de nuevo al 85%. Un 85% dice que sí, que la persona puede elegir. Pero hay un porcentaje de personas que dice que elige el médico. ¿Sí? Ahí eso también es un indicador de que hay que trabajar ciertas cosas. La siguiente. Este es el conocimiento de métodos anticonceptivos. Todo lo que es verde es lo que conoce. Todo lo que es que conocen y saben cómo se usa, disculpen. Conocen y saben cómo se usa. Después van a tener que conocen de palabra, pero no saben cómo se usa, es de conocimiento oral, y después que no lo conocen. Bueno, el preservativo masculino lo conocen todas. ¿Sí? Después vamos a ver, hay que preguntarse qué está pasando cuando aumentan las infecciones de transmisión genital, pero lo conocen. ¿Sí? ¿Qué otra cosa conocen? Conocen los anticonceptivos, la anticoncepción hormonal de emergencia
todas saben que las puede retirar en el centro de salud y que lo puede retirar de guardia, o sea que no tiene que hacer un tipo de turno. También conocen, un poco menos, pero conocen el IU, conocen el implante, conocen las inyecciones, conocen mucho menos la ligadura de trompa, trabajo de Pili, y no conocen la vasectomía. Uno de los que menos conocen es la vasectomía. ¿Sí? ¿Qué nos está pasando? Iban a la escuela la mayoría, ¿verdad? La mayoría habían hecho primaria y secundaria. Había un porcentaje de terciario y de universitario. No conocen la vasectomía. Vamos. Ay, disculpame. No, bueno, está perfecto. Yo respondo a las órdenes. Sí, bueno, después te digo. El 84% de las mujeres saben que hay una ley. Saben que hay una ley para interrumpir el embarazo, el 84%. Y miren otro porcentaje, que generalmente no lo puedo ver, pero generalmente anda alrededor del 20%, 14%. Pero van a ver que se sube y que suele ser 20%. Un porcentaje no solo no contesta, ese porcentaje se mantuvo estable en todas las preguntas sobre el aborto. Son las mujeres que venían a la sesión y me decían, les digo la palabra aborto y parece que las estuviese torturando. No podían contestar. ¿Sí? No estoy hablando del impenetrable, estoy hablando de Hospital Lucio Morland y Centro de Salud de Zona Norte. ¿Sí? No podían ni siquiera decir que sabían que había una ley. ¿Sí? Para. La siguiente. ¿Hasta qué semana? Cuando empezamos a preguntar los vericuetos de la ley, ahí había desastre. No sabían hasta qué semanas era interrupción voluntaria, no conocían las causales, realmente de la ley sabían muy poco. O sea, sabían que había una ley, pero no tenían información de qué decía esa ley. Esto es notable, la distancia, la separación que hay entre el conocimiento de la siguiente. Esto es por causales, sigue siendo lo mismo, marcado de conocimiento. La siguiente. Y si alguna vez le brindaron información, y eso es trágico, porque no le brindaron información en un altísimo porcentaje, ¿sí? Y si tuvieron información, no se las dio el centro de salud. Pero empezamos a delimitar. ¿Y quién te dio información? La carpintería, una red, una amiga, y la escuela no. Sobre aborto. La escuela no. Estamos mirando los puntos sobre los que tenemos que trabajar cuando decimos que tenemos una ley y la calidad de implementación de la ley. Que no es solamente la metropolitana de sensibilización, es conocer el derecho, como uno va a pedir si lo conocí. ¿Sí? La siguiente. Bueno, después hablamos con los equipos de salud. La siguiente, gracias. En realidad, en líneas generales, no podemos hacer, esto fue mucho más dirigido en una entrevista semiestructurada, ¿no? Era grabarlos, y ahí es donde le decimos que las 24 entrevistas 23 entrevistas se pudieron grabar, una sola no se pudo grabar, pero sí, por supuesto, se tomó nota. Bueno, conocían muy bien los protocolos y la ley, los profesionales de salud, ¿sí? Los profesionales de salud, íbamos a hablar con los equipos que proporcionaban IBI, tenían un muy buen conocimiento de la ley y tenían un muy buen conocimiento y te decían que había sido muy útil el protocolo del año 2018 para conformar ese conocimiento y que habían recibido mucha información durante esos 2 primeros años de implementación de la ley. Con respecto a los servicios, en general, encontramos servicios muy bien articulados en forma interdisciplinaria, transversal, con diferentes funciones, inclusive en aquellos lugares donde había algún objetor de conciencia. Pero ese objetor de conciencia trabajaba en base a lo que la ley establece. La ley no dice que no puede ser objetor de conciencia, salvo con que seas el jefe del área del centro de salud. Pero sí
ese objeto de conciencia, si recibía, derivaba, si recibía, solicitaba los estudios previos o comunicaba. Nosotras sí observamos otras cosas de la objeción de conciencia, que es, por ejemplo, no habilitar la consulta por métodos anticonceptivos a partir de los 13 años. Ustedes saben que la ley dice que los adolescentes pueden consultar solos por cualquier cosa, pero además para métodos anticonceptivos a partir de esa ley. Nos encontramos lamentablemente con gente que te decía, no, si no vienen con los padres a esa edad, no, pero pueden ir solos. O sea, esa es una objeción de conciencia a la información velada y de pronto puede tenerla un profesional de la salud, o la encontramos también en una dirección de un centro de salud, pero la puede tener una administrativa, que es la que lo conoce de toda la vida, al pibe que viene con la ayuda. ¿Sí? Entonces ustedes fíjense cómo ese es un tema de capacitación y de ofertas de servicio que hay que tratar. Las derivaciones en general también están establecidas, se atiende en los centros primarios de salud, en la mayoría hasta las 12 semanas, centros primarios de salud, 12 semanas, en algunos hasta 14, porque tienen más experiencia en este trabajo generalmente, y coordinan con un centro de derivación. Y en los hospitales del interior, hasta las 15 semanas en algunos de los hospitales, pero sigue siendo la derivación después de las 15 semanas hasta el año 2023, más frecuente hacia Santa Rosa y Pico en esos embarazos más avanzados. ¿Sí? Bueno, ellos sí solicitan los equipos capacitación en forma permanente, capacitación específica en algunos temas, por ejemplo, ecografía para el primer nivel. Tuvimos una obstétrica que tiene el aparato y quiere capacitarse para no tener que derivar 100 kilómetros a una mujer o esperar que venga la ecografista para hacer una ecografía. Entonces nos parece que esa sería una política pública de alto impacto que evitaría derivaciones y facilitaría a esa persona, a ese profesional, a ser autónomo. Cuando yo digo que hay equipos de salud que ofrecen servicios, todos ustedes, ¿qué piensan que hay en ese centro de salud que ofrece servicios de interrupción voluntaria legal? Díganlo rápido porque si no me matan. Ellos no. Vos sabés que la mayoría de los centros de salud no atienden los ginecólogos o ginecólogos, lo que es las interrupciones voluntarias del embarazo. ¿Dónde sí las atienden? Es cuando derivan los segundos trimestres avanzados. Pero en general, en los equipos de salud que están conformadas por obstétricas, un personal maravilloso en casi toda la provincia. Encontramos una en Santa Isabel que todo ronda alrededor de ella en este aspecto, también en Jacinto Arauz y San Martín, al final. Las trabajadoras sociales, un personal indispensable, generalmente la primera puerta de todos lados, las trabajadoras sociales, y por supuesto, trabajadoras administrativas en algunos pueblos que son el puente entre el adolescente, la mujer joven, la que no se anima y los profesionales. Ese es un equipo de salud bien constituido. Bien. Objetores de conciencia ya lo toqué un poquito. Lo que nosotros siempre decimos es que la objeción de conciencia tiene que estar muy preparada, muy aceitada para que no haya vulneración de derechos, por lo tanto no se puede abandonar ni la capacitación ni el trabajo permanente sobre esas personas, porque muchas personas no son objetores de conciencia. En mi barrio le dirían son cagones, ¿sí? Ya lo digo. En mi barrio. Bueno, sigamos. Las entrevistas a decisores políticos, la siguiente. Conocimiento de las leyes. Y ahí, generalmente lo que pasa era que estaba el equipo conformado. Hacía 2 años que venían con los protocolos, ¿no, María? Cuando llegábamos a hablar con el decisor político, ¿cómo tenía una trabajadora social, una
qué sé yo, ya estaba tranquilo, se fue a dormir la siesta, ¿sí? Entonces no te podía decir, ¿qué es lo que provoca esto? Que si vos tenés un decisor político que cuando no conoce la ley, bien, está fiatado en esa ley, y en el equipo te cambiaron el tanto, se va uno que era buenísimo o una que era buenísimo, viene otro, se cae la práctica. Por eso la capacitación del decisor, de decisora política, tiene que ser permanente y tiene que ser un objetivo también, ¿sí? Bueno, garantías de confidencialidad es uno de los problemas que ellos observan dentro de la práctica. Les preocupa, no están seguros de que, no por la confidencialidad que tenga el profesional, sino porque puede haber filtraciones, especialmente en los pueblos chicos o en los centros de salud, donde todos casi somos amigos, la enfermera, la administrativa, mi tía, mi abuela, mi padre, ¿viste? Ahí, y por eso nosotros observamos también en la ciudad de Santa Rosa las migraciones de las consultas. No van a este, van al otro. Lo observamos en un centro de salud típico de la zona norte, no, en la zona este. En la zona este de la ciudad, la gente no quiere ir al centro de salud porque se conocen todos. Se está sentada ahí en la puerta esperando hablar con la trabajadora social. Ya. Bien. Bonito. Sí. Eso si los pueblos hacemos algún tipo de relevamiento a las farmacias, Sí. Vamos a poder saber que la gente del pueblo no va a comprar, por ejemplo, test de embarazo, alcohol. Que va al pueblo al lado, o viaja a guía, o a comprar simplemente test de embarazo. Habló Rosy Bertinán, Jacinto Aragua San Martín, para ir reconociendo, para que conozcan, para el próximo monitoreo, Rosy. Bueno, la siguiente. Bueno, las guías de observación entrábamos, era la primera que hacíamos. La pusimos al final porque siempre parece que es la menos importante. Pero se debe hacer así. Vos tenés que ir, como tenés el permiso de la 190, te presentás y empezás a observar el lugar. No vas directo al equipo de salud. Entonces, ¿qué ves? Vamos a... Las fotos esas del video inicial, esa forma parte de una guía de observación. Vos entrás y tenés que saber, primero, ¿qué decíamos, chicas? ¿Llegan los colectivos? ¿Cómo son las veredas? ¿Cómo son las calles? ¿Hay lugares donde es inaccesible porque las calles están terribles? O en algunos pueblos no hay colectivo, la gente se maneja, en Victorica no hay colectivo, la gente se maneja con bicicleta, pero es su comunidad, así. ¿Hay señalamiento? ¿El centro de salud se reconoce? En los nuestros sí. Nosotros vimos una foto de la ciudad, de una ciudad de Mendoza, donde la verdad que no te enterabas que había un centro de salud y parecía que yo una panadería, no había ninguna señal. En nuestra provincia lo que observamos tenía señalamiento. La cartelería y la folletería, la reina, la niña bonita. Hay mucho de embarazo, mucho de lactancia, hay de incidencias, hay de VIH-Sida, hay enfermedad de transmisión. Muchísima desinformación. En algunos centros brillaba por su ausencia la palabra interrupción voluntaria del embarazo. A lo sumo, como ustedes lo vieron, ese cartelito que dice acá se ofrece IVE o se asiste IVE, ese cartelito estaba en algunos lugares. Pero vos tenés que saber qué quiere decir. ¿Sí? Entonces, un centro de salud que quiere, visitamos siempre el de Caro, visitamos el de Pilar, el que quiere decir, acá esto se ofrece y yo te voy a escuchar, pone el cartel. Es muy velado y vos te das cuenta, casi haces el diagnóstico de que en ese centro no quieren hablar de aborto por lo que te dice la cartelería. La siguiente. Información, la línea de asesoramiento. Llevamos puntualmente las carteles de la línea de asesoramiento porque la línea de asesoramiento no la conocen. Ni en Santa Rosa, demasiado, tampoco los centros de salud lo habían privilegiado, ni ni en el pueblo del interior, pero no, porque no se les ha enviado, porque acá tenemos a una compañera que sabemos que ha trabajado muchísimo por esa línea de asesoramiento. Sí, porque
se pone en un cajón, no lo sacan afuera. Tenemos a la compañera que tuvo la experiencia que cuando fue, hizo la guía de observación, Mari fue, hizo la guía de observación y con la guía de observación vino nada más y dijo, no tienen nada. ¿Qué hizo? Fue la siguiente y se llevó todos los carteles, cambió la cara del centro de salud. Estaba la línea, estaba la información de IBE. Empezamos por ahí, por decirle a la gente que ahí se hace y se atiende o se hace la consulta. ¿Y saben por qué? Porque las mujeres, la mayoría, cuando le preguntábamos si sabían si en su centro de salud en el que se asiste todos los días, que lleva al bebé, que pide la leche, que le da la vacuna al chico, se atiende IBE, te decían que no. Y se atiende, porque él estaba en equipo. Lo que no sabe es que ese centro en donde ella va es el que atiende. Hay un bloqueo en algún lugar está bloqueada esa información o la recepción de esa información. Eso hay que trabajar. Así que, bueno, y ahora viene, cuando hicimos todo esto, dijimos, bueno, vamos a proponer, porque el monitoreo que era saber por decir, hice un trabajo de investigación, mira qué lindo, que se lleve. Bueno, no, era para ir y empezar a machacar sobre los que tienen poder de decisión. Y vamos a resumir algunos puntos. Difusión. La primera cosa es difusión. Hay centros de información, hay un espacio específico para la información y para la difusión y para la comunicación que invadan las redes, que lo hagan por redes, que lo hagan por cartelería, que lo hagan por stickers, que lo hagan por las radios. Hicimos hasta los spots radiales para que los pudieran pasar en las radios. Tenemos aproximadamente 400 radios subvencionadas, algunas de ellas por el Estado. Porque la gente a veces en otros territorios no escucharán ni verá la cartelería ni verá la red, pero escuchará la radio. Bueno, eso para nosotros nos es importante. La capacitación específica, como les dijimos y le anticipamos antes, las ecografías, el AMEU, que es una práctica instrumental que hay que realmente formar al personal específicamente, porque es una práctica más avanzada, no es solamente la medicación, sino que tenés que tener una maniobrabilidad para hacerla, para que pueda llegar a los primeros niveles de atención, y porque además, si es necesario, se utiliza también en los hospitales, cuando vas con interrupciones más avanzadas. La colocación de DIU también es importante, que adquieran todos los centros esta habilidad, y ampliar las incumbencias. Ampliar las incumbencias, ¿qué quiere decir? Que esa obstétrica que está sola en un pueblo y que sobre ella gira todo, tenga la posibilidad de firmar la receta del doctor, porque sabe hacer todo de la interrupción legal. Tienen la autorización legal y formal para firmar la receta. Y eso es un impedimento, es una barrera, es un bloqueo. La telemedicina le planteamos como una posibilidad que se empiece a trabajar en la telemedicina para acompañar estos procesos y capacitar en registros. ¿Por qué? Porque el derecho a la información, gracias a la Asociación de Medicina General aprendimos mucho sobre eso, el derecho a la información la tenemos todos, tendríamos que poderle preguntar hoy, ahora, en este momento, a un funcionario cuánta medicación tiene, cuántas interrupciones hicieron, porque es el derecho a la información. Nosotros nos costó mucho tener algún tipo de información en tiempo y forma, y le cuesta a los mismos compañeros que trabajan con las necesidades de esos datos. Bueno, las novedades son, una de las novedades es que en este momento está llamada la información. Y esto lo dijimos el 24 de noviembre. No digo que lo haya dicho por que nosotros lo dijimos, ni nada que se le parezca, porque venimos insistiendo mucho. Lo que quiero decir es que si el grande tiene trompa y las orejas largas, es un infarto. Así que este monitoreo iba a empezar a correr y esta información ya no la íbamos a tener nosotros, la iban a tener todos. ¿Sí? Eso se corrigió. Y se corrigió también, y va a haber novedades, no las vamos a decir ahora, la situación de la niña que se alteró a partir de diciembre.
hubo una alteración. ¿Se acuerdan que yo les dije que atendían de lunes a viernes en un horario bien amplio? Eso sufrió una alteración, porque se necesita gente, se necesita formalizar adecuadamente una línea, darle recursos a la línea, eso se modificó, pero que tanto batuque, que de todos lados, muchos hacen fuerza y se encuentran la solución. Jerarquizar las consejerías, eso es fundamental. Consejería, la base de la comunicación para todo lo que después son los avances sobre derechos sexuales y reproductivos, los que sean, métodos anticonceptivos, todos ellos, prevención y también el nivel INDE. Y tiene que haber espacios específicos. Las asesorías, bueno, después le vamos a pedir un aplauso para Noé, para Pilar. Las asesorías tenemos 37, seguimos teniendo 37, ¿no? 40 de la... Bien. Asesorías. Distintos niveles de... Tenemos 40, vamos. Pero son 40. La asesoría es una estrategia. Sí, una estrategia. Es una estrategia. Es una estrategia para la atención de los adolescentes, porque el centro de salud de una comunidad donde el niño reconoce que son del centro de salud, va junto a una escuela, entra a salud a la escuela, lleva toda su difusión, como acá trajeron las chicas y los chicos, y cada 15 días aproximadamente atienden las consultas individuales y o grupales cuando hacen un taller o una información conjunta para los chicos en las escuelas en ese momento. Es una forma también de acercar el centro de salud y de atraer esa consulta tan difícil en la adolescencia, porque a veces no estamos habilitados en adolescencia. Bien, pero queríamos que fuera por resolución, porque hacía la que te criaste, no, si no es informal, no dice por resolución, queremos la por resolución. Porque además facilitamos algo que lamentablemente creo que se cae a nivel nacional, que es el plan EIE. Lindo nombre, sostenido por mucho tiempo y justo cuando le vamos a tener, se cae. Bueno, realizar monitoreos sociales. Como somos muy enganchadas, queremos que estos monitoreos no tiene sentido que lo hayamos hecho, presentamos el informe en noviembre y se acabó. No, los monitoreos tienen sentido si se hacen con periodicidad, si no, no ves la película, ves la foto, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser con todo esto, pueden ser específicos, orientados hacia ciertos temas. Bien, y queremos que se hagan en este momento, va a ser difícil, en el privado, no prepagas, en las obras sociales, en las situaciones que nosotros sabemos que es muy difícil, porque sí les decimos que la mayoría de las interrupciones, salvo las elegidas por los profesionales, son derivadas a los centros de salud o a los hospitales. Y sí nos parece que hay que tener reuniones periódicas de evaluación a diferentes niveles en toda la provincia. Y para eso, o sea, un centro de salud tiene que tener una reunión de evaluación del programa, pero tiene que estar pautada. Se tienen que autopreguntar periódicamente cómo están haciendo las cosas. Lo mismo una cabecera, como puede ser el centro sanitario, que es una cabecera de área programática. Lo mismo los hospitales que son cabecera de derivación, y lo mismo también debe ser en los niveles de decisores políticos a gran nivel. Y como estábamos con Mirta al divino botón, me parece un día, dijimos, vamos a ver cómo nos dio todos los datos que teníamos, e hicimos una semaforización. Estas cosas las hacen bien. Con todos los datos, metimos todos los datos del monitoreo y dijimos, bonito nos quedó, y se ponemos verde, rojo y amarillo. ¿Por qué? Porque de esa manera, si en cada nivel de salud hace su semaforización, tendríamos semaforizada a toda la provincia. Y entonces podríamos, bueno, este centro de salud, ¿qué le falta? Está en verde en esto, está en amarillo en otro, está en rojo en otro. Y rápidamente, de una mirada, tendríamos a toda la provincia semaforizada. Y no hacemos más monitoreos.
es una oferta que le planteamos al Ministerio de Salud para que la tenga en cuenta, una propuesta si trabaja más Noel. Bueno, la siguiente. Bueno, esto lo dijimos al principio. Todo esto fue 2023. Esto hay que ver si se sostiene o no. Y por eso me parece que acá les tomo el compromiso a todos ustedes de que sostengan los monitoreos. Como concepto. Porque además es lo que nos permite hacer incidencia política. Y tenemos política de gestión y de implementación de una ley. Tenemos el pañuelo para eso. Gracias. Las provincias empezó como a difundir esto de la escolarización por centros, y la verdad que a nadie le gusta estar en rojo. A nadie le gusta estar en rojo, o sea que es una excelente estrategia que deberían tomar nota autoridades para justamente incentivar los equipos a tomar el compromiso de estar en verde. Sí, está muy bien. Bueno, yo muy breve. Primero le agradecemos a las compañeras del foro que nosotros queríamos bien aprovechar para contarles qué es la red de profesionales de salud por el derecho a decidir, contarles cómo nacimos, cuáles son nuestras, ¿no? Acá. El tema, a ver, yo entiendo algo que no te gusta, pero ese formato existe en el mundo. Vamos a ver. La red nació hace ya 2014, en realidad quiero decir que nace en el contexto de una necesidad de la campaña, porque el aborto, o sea, no empezamos dos organizaciones, no, la red forma parte de una estrategia de la campaña, justamente en la necesidad de hacer activismo dentro de los servicios. ¿Sí? De dejar redes, de elegir estrategias colectivas hacia dentro de los equipos que trabajamos finalmente a distintas etapas, unimos, digamos, invitando y produciendo, digamos, acompañamientos, con una estrategia también hacia adentro, como también ha pasado en el área de educación, que se van tejiendo, digamos, estrategias dentro de, en su momento, la escuela, la lucha por la ley, y hoy seguimos porque tampoco es que nada, ¿no? Bueno, entonces, contarles un poco que en 2015, ahora tomar algunas fotos, nació a nivel nacional, esta red de profesionales de salud, bueno, buenas compañeras que estamos acá, hace rato que venimos transitando ese camino. Y bueno, contarles un poco, a ver, cuáles son también las tensiones en las cuales nos encontramos y en las cuales también nos llevan hoy a tener que decir, bueno, tenemos que ya está, o sea, se acabó un poco el activismo, se acabó la necesidad de tener estrategias dentro del sistema. Cuentas no, claramente no. Siempre traigo, digamos, un poco esta foto, que es intolerancia en una de las tantas movilizaciones, no sé si pasó la papaya, que es mismo también, en una de las tantas movilizaciones que hicimos en el proceso de lucha por la ley, y me parece que trae algo que es esta tensión que muchas de las personas que digamos dentro de la red, tenemos que estar esto de adentro y afuera, o sea, que por un lado, estamos observados y observadas en el profesional, somos un eslabón de la política pública, pero a la vez estamos por fuera, porque también entendimos en algún momento que las posibilidades realmente de modificar el escenario de acceso a derechos solamente hacia dentro de los servicios no era suficiente. Entonces, transitamos permanentemente esa luz. En algún momento salimos, como en el 2015, bueno, la verdad es que los profesionales de salud hacemos abortos antes del fallo FAL, mucho antes, saliéndose del artículo 86 del Código Penal, hacemos abortos después del fallo FAL, y obviamente que la ley nos permitió tener otro marco de atención, pero también de alguna manera, así como las mujeres estuvieron clandestinizadas muchos años, también los equipos de salud transitamos, padecimos esa clandestinidad, de trabajar, de acompañar, medio que en silencio, medio que, ¿no? Como diciendo que no estoy diciendo. En la provincia, pasar si querés, hubo un momento que creo que fue bisagra, esto es el año 2017, con el foro, la red que estaba ahí muy recién incipiente,
veníamos haciendo espacios hacia los equipos de salud justamente con esto de legitimar y validar la práctica. También dotamos de instrumentos que nos permitieran decir, bueno, lo que estamos haciendo también forma parte del marco legal que tenemos hoy, que en ese momento decíamos salíamos de las herramientas que tenemos. Bueno, la verdad es que si necesitamos un raconto, las capacitaciones encima las hacemos acá, en esta casa, porque en el Ministerio de Salud no nos recibían. Entonces, digo, hay toda una historia para pensar a dónde llegamos y también qué nos queda delante, ¿no? Y esta fue la primera vez, en el 2017, que logramos, de alguna manera, romper ese cerco, y eso fue un impacto muy grande, porque comparamos el auditorio del Hospital Lucio Mola en ese momento, con la presencia de los barrios verdes, con la conformación de la red, con la presencia del foro, con la presencia impactable de decirlo, maneras de redes y de sedes, que en todo este proceso estuvieron siempre presentes y también dándonos aliento y herramientas y argumentos para dar este debate socialmente, pero también hacia dentro de los servicios. Un momento, quizás, y además, fue el momento donde realmente empezamos a recibir mis opositores en los centros de salud. Entonces, digo, esto que hoy, como muy bien, está en riesgo, ya lo naturalizamos. Yo soy medicante, no lo dije. Pongo en la farmacia, chingui, la mujer va a la farmacia, me tira una medicación, parece que está todo como aceleradísimo, y la verdad es que esto, con muchas etapas previas, está el riesgo de que esto siga sucediendo de este modo, ¿no? La posibilidad de acceder a la medicación en forma gratuita, en forma oportuna, en el lugar donde vivís, no que te tenga que trasladar, ¿no?, a cientos de kilómetros para que el profesional que hace abortos de la medicación, porque el resto no. Bueno, no lo quiero hacer largo, pero pasar las ideas. Esto lo voy a pasar porque Carlos nos va a mostrar un poco también las estrategias que se vienen dando dentro de la red, seguir acompañando, pero sí decir esto. Los efectores que me enfrentaban eso, ¿qué recursos hay para hacer una aborto? Y siempre tenemos este chip del ginecólogo, que son las personas que hacen aborto. La verdad, en Argentina y La Pampa no es la excepción, la mayor parte de los equipos que acompañan procesos ahora de IVE son los equipos de primer nivel de atención. Son las parejas sociales, compañeras de hospital, obstétricas, médicos y médicas generalistas, que somos quienes estamos sí autorizados a firmar las recetas y los consentimientos para tomar la decisión. Y los acompañamientos se hacen en forma obligatoria, porque la ley autoriza, digamos, hasta la semana 14, pero en general la mayor parte de la ley de las interrupciones se dan hasta la semana 12. Ya llegamos, eso sí, ha habido un cambio muy claro de poder acceder, digamos, más temprano a los acompañamientos. Bueno, también hay otros agregados, ¿no? O sea, que el proceso digamos, de conquista de la ley también nos genera con ciertas preocupaciones. Y bueno, tenemos la ley, buenísimo, esto siempre lo dijimos, es un piso al cual había que llegar, pero no es, no garantiza de por sí que la ley simplemente, ¿sí?, como necesitamos para que las personas puedan acceder a sus derechos donde viven y bueno, sin todas las contenciones que ya comentó también importante. Bueno, una de las cosas que nos preocupa, que venimos trabajando en la red, que justamente en toda la etapa previa fue muy fuerte toda la estrategia de interdisciplinaria que se seguimos, ¿no? Y las redes sociales realmente no es decir, tuvieron un rol estratégico de entrada hacia el sistema, la conectividad hacia el sistema, la articulación, bueno, se fue el resto del equipo para poder. Y ese trabajo que de alguna manera, la idea es que se siga haciendo de forma conjunta, de alguna manera se ha resentido, si se quiere, ¿en qué sentido? En que, bueno, muchas personas sacan turnos, qué sé yo, se dan una prestación, y eso está muy bien, porque eso así debe ser, pero también nos interesa de que esta mirada integral siga teniendo, digamos, como impronta de acompañamiento de los servicios de salud. Bueno, otra cosa que no resuelve la ley es el tema de la garantía de los segundos trimestres. Si se sigue siendo uno de los músculos sobre los cuales hay que insistir, esta no puede ser una demanda solamente estamos en los servicios, que es el sistema de la PAPA cuando tenemos que derivar a una paciente, sino que tiene que ser una de las demandas del foro de la ES. Siempre es uno de los puntos que se conversan en estos espacios de monitoreo de salud comunitaria,
el ministerio, pero bueno, ese es uno de los puntos que seguimos poniendo en el sector privado. O sea, tenemos la ley, todos sabemos lo que tenemos que hacer, sin embargo, las cosas a veces suceden de los modos. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, del acceso a la parte privada sigue siendo un tema que preocupa, porque honestamente, personas que tienen obra social, que tienen una prepaga, que hoy, bueno, es cierto, estamos en otro contexto, ya una cuestión económica va directamente al público, también por estas cuestiones que están pasando en relación a las obras sociales. Pero sigue siendo estos mecanismos donde se deriva al sistema público por una, digamos, desresponsabilización del proceso, acompañada desde la parte privada. Entonces, esto es algo que, si queremos tener estadísticas, si queremos tener realmente una respuesta para todas las personas, sea una mirada universal del derecho, necesitamos también ir mirando a ver qué pasa, ¿no? Es una de las deudas. Bueno, y lo de la yo lo contó Mónica, les quiero contar que en el país hay muchas experiencias donde la MEU es una práctica, no es quirúrgica, es una práctica más invasiva porque no es tratamiento con medicamentos, pero es un aspirado que se hace en un consultorio, no necesariamente se tiene que hacer en un quirófano o una sala de internación. Ya hay muchos lugares del país donde esto se está haciendo, también brindo la información pública de que la gestión anterior, que estaba a cargo de Valeria Isla, compró kits de AMEU, y esos kits están, y hay que saberlo porque hay que también exigirlos para poder decir que esos recursos están todavía disponibles. Y bueno, y esto sí requiere capacitación, que hay que tener cierta experticia para poder hacerlo. Y falta ahí, pero lo quiero decir porque es algo que venimos tratando y conversando, uno de los puntos a mirar, que es qué pasa con las personas trans no binarias en el sistema de salud respecto al acceso. Ese es uno de los puntos que todavía sigue, ¿no?, poco visualizado. Y tal vez cuando acompañamos procesos en los primeros niveles, es una situación. Cuando una persona tiene que internarse en un servicio que está pensado en términos binarios, parece una tensión que hoy hay que empezar a decir, incorporar también en este punto en la agenda del aborto. Bueno, y ¿qué pasa con eso? Sí. Bueno, contarles que, bueno, nosotros de la red, a nivel nacional, tenemos equipos de salud en casi todas las provincias. Solamente creo que en Misiones, nada más que no tenemos ahí compañeros de la red. Y cuando nos llega alguna demanda que tiene que ver con alguien que está transitando un proceso de aborto o ha hecho una solicitud, tratamos de conectarnos con equipos de provincias vecinas, o a veces también hemos tejido a nivel latinoamericano, por lo menos con los países que tenemos cerquita o que somos limítrofes, con Chile, con Bolivia, con Uruguay. Y bueno, la situación hoy actual de un poco de la red hace que empecemos a pensar en estrategias nuevas, porque bueno, tenemos como de alguna manera, no tenemos el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, el programa de salud sexual y reproductiva está financiado actualmente. Entonces, bueno, hay como un montón de cosas que hay que pensar para garantizar la atención de aborto. Hasta ahora, medicación seguimos recibiendo por el momento, pero bueno, la medicación de mifepristona es una medicación que de alguna manera estaba garantizada por el Estado Nacional y no sabemos qué va a pasar en un tiempo, si vamos a poder acceder o no. Entonces, son cuestiones que hay que ir pensando como red, qué es lo cómo vamos a gestionar eso. ¿Qué pasa? Bueno, Abortar en Red es una aplicación que se diseñó desde la red en el año 2019. Salió de alguna manera porque veíamos que los acompañamientos de aborto, si bien bueno, las personas venían a las consultas, llevando la información, después pasaba de que los domicilios no sé, sucedían un montón de cosas que la gente se olvidaba, o bueno, no sabía cómo hacer, ¿no? Entonces, si ustedes van al menú principal de Abortar en Red, tiene como varias gacetillas, que una es, bueno, quiénes somos, el aborto legal, dónde encontrarnos, seguir pasando.
¿Dónde encontrarnos? Ahí pueden poner directamente la provincia y si pasan a la próxima, si seleccionan La Pampa, van a aparecer desglosados por localidades donde encontramos equipos. Y ahí mismo, si quedan, también van a encontrar el lugar y los horarios de atención y a quién contactar de ese centro de salud. Después, bueno, también hay una parte que es de cálculo de semana de edad gestacional, que eso también es como bastante importante a la hora de saber qué semana de gestación tengo. Y bueno, ahí hay unas preguntitas que te va pidiendo la aplicación como para ayudar a confirmar qué semana de gestación, en función de eso, pensar si puedo acceder al aborto a la IVE o a la IVE. ¿Pasa? Próxima. Después, bueno, la cuestión de acompañamiento, pasa acá. En esta sección de acompañamiento tenemos tres instancias. La previa, la durante el procedimiento y el post debería ser. Pasa a la próxima. Y en la previa hay algunas preguntitas que son generalmente las que las personas generalmente demandan: de cuántas semanas estoy embarazada, qué es un aborto seguro, cómo puedo acceder a un aborto, cualquier profesional puede acompañarme, necesito una ecografía para acceder a un aborto seguro. Después, en la semana ya debería estar en el proceso ya del acompañamiento mismo, las preguntas que más surgen son: ¿qué opciones tengo para abortar de manera segura? ¿Qué síntomas son esperables durante el tratamiento? ¿Qué puedo hacer para aliviar los síntomas? ¿Qué cuidados debo tener ese día y los días posteriores? ¿En qué casos debería consultar a la guardia? ¿Y qué digo si necesito ir a la guardia? Eso también es una demanda bastante importante. Pasa a la próxima. En esta es como ya la cuestión del post, cuando ya se resolvió, se hizo el tratamiento. ¿Cómo sé si funcionó el tratamiento? ¿Cuánto puede durar el sangrado? ¿Cuándo debo concluir el control después de realizar el tratamiento? ¿Qué hacer si no se produce el aborto? ¿Cuándo puedo comenzar con un método anticonceptivo seguro? ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos disponibles? Y bueno, en ese menú, después está el otro menú que es preguntas frecuentes, pasala. Y ahí es donde puedo consultar para pedir un aborto, en la Argentina el aborto legal. Bueno, tiene como bastantes interrogantes que son las que nosotros un poco veíamos que en las consultas las personas, consultaban y quedaban ahí como latentes. Uno por ahí le daba la información, pero después en el procedimiento se necesitaba como algo seguro. Entonces, cada vez que una persona va a consultar sobre un aborto, inicia ese proceso, tratamos de que la persona la pueda descargar. Es una aplicación que se descarga gratuitamente y después funciona sin necesidad de datos ni de Wi-Fi. Pásala. Bueno, después donde nos pueden encontrar también nuestra página web saludecivil.org. Ahí hay una mapita de Argentina donde pueden ir buscando según el lugar donde necesiten consultar sobre abortos. Y bueno, y la red, como en función de esto que contaba aquí, en función de la experiencia y lo que fue pasando, fuimos diseñando distintas herramientas para los equipos. Uno es este instructivo, que es sobre la aspiración manual de uterina. Entonces hay un montón de información que sirve a la persona que va a solicitar esa práctica como para prepararse y los cuidados que tiene que tener después. También hay sobre el tratamiento medicamentoso por mifepristona y misoprostol. También armamos como una gacetilla tipo bolsillo para el equipo de salud que tiene que ver con las dosis de medicación y con los estudios que se requieren en el proceso. También biomodelos, que estos también son sumamente importantes a la hora de explicar el uso de los métodos anticonceptivos o cómo se produce el aborto, los penes, bueno, distintas herramientas que un poco nos fue sirviendo a la hora de facilitar los conocimientos y de facilitar y que las personas se apropien un poco de las cuestiones de salud. Y que bueno, que nos sirva a nosotros también para que sea efectivo y que la práctica sea segura, ¿no? Bueno, después si quieren se llevan un sticker que acá si es un código QR lo se pueden estar guardando.
Muchísimas gracias, compañeras. La verdad que aparte del uso del tiempo, estamos en horario. Ya están, como pudieron escuchar, iniciándose las actividades públicas o el uso de no obstante, eso de abrir un espacio de preguntas, si hay algo claro o si alguna de las compañeras referentes del Ministerio de compartirnos una anécdota, experiencia, una observación. Vamos a avanzar. Muchas gracias. Sí, acá está la línea y el superelemento es súper de la unidad y la unidad. Interesante.